Art. Pues nada, chicos, que vengo a hablaros de una mujer maravillosa que ya lo comentaba antes, sí, Ana Gallardo, que ha inaugurado ahora en el Centro de Arte de 2 de Mayo en Móstoles, esto también lo he dicho antes. Y pero no, importantísimo para que quede ahí en el subconsciente. Si alguien se nos salta, estos tíos, estos machirulos aquí, además justo después del 8M, claro. Está claro que es importante que cuando entren en tu sección sepamos, ¿no?, quién es Ana Gallardo, claro sí. Y lo vamos a saber más ahora. Es una artista que es argentina y lo que pasa es que ha vivido muchos años en México y ahora, bueno, está de vuelta a su tierra natal, pero tiene una larga trayectoria. De hecho, es de las artistas activas más mayores que yo conozco. He tenido la oportunidad además de conocerla porque muy simpática ella, me recibió en su apartamento. Genial. Un apartamento, sí, que lo había solucionado Arco, porque también estaba la feria de Arco y ella también ha estado exponiendo allí. Y bueno, pues una especie de residencia. Ella ha estado ahí permaneciendo durante el montaje, además con toda su familia y acompañada de un entorno familiar que es muy importante también para Ana Gallardo. La tribu de la que hablábamos y hablaremos hoy. Porque mucho. Ella no vive, ¿no, Julia, en Madrid de manera habitual? No, es decir, no. Pero ahora está una temporada larga, entiendo, por estas sí. Bueno, expos. creo que ya está volviendo, ¿Sí? Pero ha permanecido más o menos, creo que un mes, más o menos. Genial. Y la verdad que es increíble, ¿no?, cuando te pones a hablar con una persona que tiene tanta carisma y te habla de una forma tan transparente y tan directa, emociona muchísimo porque ella habla de su discurso, que es un discurso sobre cómo enfrentarse siendo mujer en este mundo que está bastante masculinizado desde el arte, estamos hablando. ¿Ah, sí? Y sí. También en el arte. También en el fondo, arte. También en el arte, ¿no? Sí. Es decir, la cosa está en cambio y ahora hay también unos desequilibrios precisamente fruto de ese cambio, pero... En el arte no me voy a meter. Vale. Pero claro, a mí me cuesta mucho, lo intentaréis enseguida, porque en el arte no me meto, pero en la familia sí. Ajá. ¿Por qué? Porque yo vengo de matriarcados. Mira. Mi madre, mi abuela, mi bisabuela. O sea, han sido matriarcados los que he vivido yo, Mis mujeres, mi mamá, mi abuela, la he citado antes, mi tía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el matriarcado, pues en fin, no voy a explicar más o explicitar más, ¿no? Pero, o sea, que han sido ellas las que de alguna forma... pues han abierto camino, han abierto hogar. Por supuesto. ¿Y ellos dónde estaban, Tony? Ellos ausentes, claro, ausentes, trabajando, cazando, que es lo que tiene que hacer el pero macho. ausentes, ¿no? Bueno, ya sé que estás de cachondeo, Antonio, ¿verdad? Pero ausentes, y esto es un tema importante también. Es un tema importante. Para otro día. Pero bueno, seguimos con Ana Gallardo. Ana Gallardo. La verdad que el mejor momento ahora sería introducirla con un vídeo sobre ella. A ver si Cristian nos... Me gustaría ser recordada como una guerrera, una militante del arte. Bueno, pues aquí lo que vemos son fotografías de la exposición de la que estoy hablando, que se llama Tembló acá un delirio. Tembló acá un delirio. Un delirio. Vale, tembló y acá es una un colaboración que hace ella con muchísimas personas de su entorno, pero entre ellas su hija y su madre, vale, que ya está muerta. Pero una exposición muy interesante porque, en el que aparecen todo tipo de obras de arte, desde escultura, pintura, performance y una experiencia completamente inmersiva. Multidisciplinar. Multidisciplinar, ¿no? Sí, se podría decir. Me ha gustado lo que ha nombrado ella del tema de una guerrera, porque luego también trataremos de ese tema. Ah, sí, ¿eh? Sí. Luego lo escucharemos. Es una exposición que habla de aquello que siempre queremos hablar, que es la invisibilidad de las mujeres, la pérdida de familiares y el dolor, de la persecución y la memoria, la opresión y de las estructuras de poder. Ana Gallardo, la verdad que ella siempre se ha posicionado como una artista ante todo feminista, por lo que le ha tocado vivir a ella, ¿no? Que ha sido en Argentina una sociedad muy patriarcal y que le ha costado muchísimo, pues eso, introducirse en el mundo del arte a través de este arte participativo del que luego hablaremos. Y también habla mucho la exposición, cuando me pasé a verla, me da la sensación de que habla del amor de una madre y hacia una madre. O sea, de esa colaboración que hay intergeneracional en la exposición se crea a través del amor y del respeto hacia las otras personas y valorar la práctica artística desde la cercanía y desde
y desde los vínculos que se van creando a lo largo de la vida, ¿no? Y clarísimo además, ¿no? Porque, como bien decías, parte, ¿no? Con estos roles familiares que me estabas comentando. Sí. No sé si aparecen en esas imágenes que hemos visto, puede que sí. Roles que no. familiares no. ¿No? Bueno, aparece realmente lo que hace ella es una reinterpretación de las obras de unas pinturas que hace su madre. Su madre era pintora, bastante conocida, pero como que no tuvo todo aquel reconocimiento que debería de haber tenido. Entonces Ana Gallardo lo que hace es para conmemorar y para declarar, ¿no? o rememorar la imagen de su madre, hace esta exposición y lo cita además en un audio. A ver si me puede poner Cristian el audio. A ver, la verdad que... Mientras buscáis el audio, algo que me parece muy interesante de lo que estás comentando, Julia, es el hecho de que... A ver, lo metéis, vale. O sea, el audio estudio número 2. Es el tercero. Y hay que seguir pensando en lo privado y lo personal y meterlo. En la conversación con mi hija era, ¿sabes qué? Esto merece una venganza, porque a mí me encanta el tema. Dice, con esta pieza, lo que más que restaurarla, vamos a expandir esto. Decide aceptar este trato conmigo de esa manera, como mira, estamos armando un clan. Empezamos a vengar a mi madre, ¿no? A nuestra herencia, limpiemos nuestra herencia, que ha sido ferozmente violentada también, ¿no? O sea, viste, cuando hablamos de violencia de género parece que solamente es que te pegaron, te violaron, no. Y cuando hablamos también todo el tiempo parece que solamente sufren violencia las mujeres humildes, ¿no? Claro, totalmente. Racializar, incluso el racismo hacia otras clases que son ignorantes también es muy fuerte. Mi madre era ignorante, era muy bruta, de clase altísima, pero bruta. Y ahí lo dice en el video. Quiero leer para hacerla mejor para ti, le dice en el texto de las cartas de mi padre. Quiero leer y aprender más para ser lo que tú quieres que yo sea. Genial. Me ha gustado mucho el para aprender a... ¿Cómo es? Para Bueno, aprender hay que a ser ver lo que tú quieres que yo sea. ¿En qué contexto por eso? Porque a mí eso, por ejemplo, claro. Si fuera... Sí. Es decir, ha dicho cosas muy interesantes, Sí, evidentemente, sí. y muy potentes, en las que podemos estar al 100% de acuerdo o ponerlo, ¿no? en reflexión, que al final es lo que creo que interesante también del arte. Yo lo que quería decir antes de que soltaras el audio, que muchas veces esto también ayuda como a estos tiempos de tránsito, es la idea de que en el fondo el arte muchas veces es eso elevado, ¿no? Es ese espacio museístico donde tú accedes, donde, como vimos en otras exposiciones, Julia, a veces parece que tengas que ponerte un traje especial, ¿no? Para entender esa dinámica filosófica. Y algo que me parecía que estaba ofreciendo tu discurso y el ejemplo de Ana Gallardo es ese arte, precisamente por los roles de familia, pero también por la idea de multidisciplinaridad, un arte, ¿no? que dialoga con la vida misma, con la realidad más pura, ¿no? Y con lo... Hablaríamos de lo diario, lo doméstico, lo vivencial. Y, claro, en un momento donde se están poniendo en juicio, o viene poniéndose en juicio de mucho tiempo atrás, pues una serie de cuestiones, y la idea de venganza, o sea, me parece muy potente. Me parece muy potente como discurso. Yo, por ejemplo, o sea, es decir, claro, muy porque poético, entonces yo soy, somos nosotros, la venganza es con un pasado, ¿no? La venganza es con un pasado, sí, completamente. Ella lo dice más de una forma metafórica. Obvio, yo lo entiendo así. Y entonces dice, mi madre, que siempre quiso exponer aquí en Madrid, que siempre quiso sorprender, ¿no? a la sociedad, de alguna manera ilustrar, ¿no? Que también ella dice, mi madre era muy bruta, en ese sentido de pensar que uno siempre tiene que alcanzar este nivel intelectual alto para que las personas te valoren, ¿no? Y entonces ella lo que decía era que la revancha se adquiere en el momento en que ella revalida el nombre de su madre y la reinterpreta con estas obras que ha presentado en el Centro de Arte 2 de Mayo. Es decir, si os acercáis por allí veréis una exposición donde cuelgan bodegones del más puro estilo clásico, pequeñitos, así como 90 por 1 metro. Las paredes están cubiertas de carbón completamente. Entonces, en el momento en que tú rozas o te apoyas en una pared, estarás completamente manchado. Y luego hay una instalación donde la hija también interviene, que son la hija de Ana Gallardo es también artista y ella lo que hace es incorporar o reproducir los bodegones, pero en cerámica.
Entonces ellas lo que dicen es como a través de rehacer estas obras y ponerlas en escena de nuevo, ahora mismo, la imagen de mi madre está siendo visibilizada otra vez. ¿Y esa es la venganza? Esa es la venganza, Okay. de decir, Ese es el contexto. madre, tú que en aquella época no pudiste, por ser mujer o por aquel contexto político-social que tuviste, yo te voy a hacer este honor o ¿no? Pero es que tenemos que vengarnos del pasado, ¿no? Sí, completamente. Hemos venido somos aquí a cuerpos, vengarnos del pasado, ¿no? Somos cuerpos cargados de historia, lo sabemos, ¿no? Además. ¡A quemarlo todo! Y si no estamos de acuerdo con ese pasado, claro, hay que vengarse, ¿no? Me parece muy interesante. Y me ha parecido que Revancha. lo que decía también Ana Gallardo. De una cosa muy, muy importante. Decía, que mi madre era muy bruta, pero hablaba, fíjate, del tema, pues eso, de la inmigración, pero una cosa muy importante que hace tiempo que le doy vueltas, evidentemente, digamos que lo ortodoxo, lo normal es pues enfrentar hombres con mujeres, mujeres contra hombres, blancos contra negros, negros contra blancos, inmigrantes contra nativos. No. Estos son complementos circunstanciales de lugar, ¿sí? El tema de fondo, el tema de base está en lo que ha dicho Ana Gallardo, en la gente débil. Ahí, esos son los que tenemos que defender, perdón. Los oprimidos, la gente débil, que pueden ser negros o pueden ser blancos, que pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Vamos a ver. Por supuesto que hay matices y que esos complementos circunstanciales pueden inducir y pueden agravar el problema, eso por supuesto, ¿no? Pero Ana Gallardo lo ha dicho, los débiles. Claro. Esos son los que tenemos que defender. Acuérdate de esta frase que comentábamos de cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. Ah, sí. Genial, es ahí. Y es qué gran verdad. Totalmente. En mayúsculas. Es total, ¿eh? Es total. De hecho, volviendo un poco a lo que decía Toni, ¿no? De no olvidar a esas personas, o a aquellas personas que siempre han estado un poco infravaloradas, ¿no? En un tipo de circunstancia vital. Ana Gallardo tiene un proyecto muy interesante que yo llegué a ella por este proyecto que se llama La Escuela de Envejecer. Vale, es verdad. Me lo comentaste. Qué difícil es envejecer, ¿eh? Qué difícil es Tremendo. Pero qué difícil es envejecer en este sistema, en esta sociedad. Es decir, envejecer está claro. Bueno, mi padre me dijo una vez una cosa muy muy dura, ¿no? Que era que la vejez era una enfermedad en sí misma, ¿no? Me decía. En un contexto un poco complejo que no voy a desarrollar ahora. Pero es cierto que la vejez en sí misma es difícil. Ahora bien, si esa vejez encima se da en una sociedad que en la cual te deja de espaldas, ¿no? Es decir, en la que te aparta. Lo decíamos antes a través de la soledad de esa señora, y entiendo que Ana Gallardo, evidentemente que trabaja sobre ello, va a aportar muchísimo sobre la idea de qué pasa con los señores mayores. ¿Qué pasa con los señores mayores mayor, ¿no? y qué pasa con ella misma cuando cuando adquiere una determinada edad? Durante la entrevista, que la verdad que fue una entrevista súper larga y he tenido que acortar para cernirnos un poco a lo que son los tempos en la radio. Mira a ver si, Cristian, se nos puedes poner el audio de La Escuela de Envejecer, donde ella nos lo cuenta. Comencé a pensar en qué significaba envejecer cuando me convertí en una mujer menopáusica, y de golpe sentí lo que uno ya sabe, pero nunca lo había sentido tan fuerte, que es que empezás a desaparecer del mundo, ¿no? Nadie te mira, ya no tenés más trabajo. Cuando me pasó, lo sentí tan fuerte y no tenía con quién conversar, y salí a buscar mujeres con las cuales poder entender qué significaba eso. Me enfoqué sobre todo en la idea del trabajo, ¿no? En la idea de qué has hecho durante toda tu vida y qué te hubiera gustado hacer que no hiciste, y por qué no lo hacemos ahora, o si lo estás haciendo ahora, da clases de eso, que es lo aprendido en la vejez, claro, a tu forma. También para discutir justamente estos modelos de hegemónicos, jerárquicos, violentos, de que si no lo haces como el sistema dice, como si la academia dice, no lo puedes hacer. Entonces nosotras, además las mujeres, y sobre todo mujeres de mi generación, ahora tal vez eso está cambiando, igual lo dudo, era esta situación de no solamente eres vieja, sino que no has estudiado lo que debes estudiar. No eres académica, no hiciste la escuela, tuviste que trabajar, mantener tu familia, tus hijos, qué sé yo. Lo que propone Escuela de Envejecer es conversar y mostrar y hacer todo aquello que
hemos querido, y lo estamos haciendo ahora, a nuestra forma, peleando y discutiéndole al sistema que estaba totalmente equivocado. Me encanta esa frase, ¿eh? Estaba totalmente equivocado. Lo es. Sí, es cierto. Sí, porque claro, va todo de percepciones, ¿no? Cómo uno percibe el mundo o cómo pensamos que debemos hacer o ejecutar. Bueno, pero esa cultura social es muy, muy fuerte. En la actualidad, quieres decir. En general, o sea, la presión que te hace la sociedad. No quiero volver otra vez al tema que comentábamos antes del suicidio, pero donde más suicidios hay precisamente es Japón, Corea. Tú conoces un pelín ese tema, precisamente por esa presión social. De hecho, escuchando a Ana Gallardo, me ha alegrado mucho de que una de las grandes diferencias que yo veo, comentando del anterior programa, entre nuestra sociedad occidental y la de otros países, por ejemplo en el este, es que en muchos otros países cuando una mujer cumple 40 años ya parece que está, descatalogada, perdón por la palabra, pero realmente es un poco así, ¿no? Lo que ella intentaba. Es lo que ella intentaba, ¿no? Y aquí yo me alegro mucho de que ya desde hace un tiempo, para mí ya es algo natural en nuestra sociedad, cuando las mujeres se hacen mayores no significa que queden apartadas, sino que incluso quedan todavía más integradas. No sé si tú compartes. Claro, bueno, eso sí que es verdad visión. Que es una percepción muy personal de cada uno, ¿no? O sea, que tampoco podemos hablar, yo tampoco, o sea, como mujer tampoco se puede hablar de cómo se percibe ese cambio hormonal, ¿no? Y que también coincide con una etapa vital en lo que es el periodo laboral, ¿no? Que tantas horas nos quita al día. Entonces, Ana Gallardo habla sobre esto, de esta cosa de se van juntando como dos periodos muy importantes y realmente a las mujeres les afecta mucho. Y ella dice que lo afronta desde una perspectiva de participación y colaboración con otras personas que le cuentan cómo ha sido su experiencia. Claro. Y la verdad que es un proyecto que dura 20 años. O sea que Ana piensa que el arte debe acompañarte en la vida y luego también las personas que participan en estos proyectos salen completamente empoderadas. Es cuando formas parte de una comunidad, ¿no? Y de repente empiezas a hacer cosas que antes no te hubieras atrevido a hacer, como por ejemplo pintar, cantar, bailar. A desarrollarte realmente. Bueno, es ahí donde la enseñanza realmente funciona. Es cuando se coge la herramienta de la enseñanza, ¿no? Pues para romper muros, ¿no? O para demostrarle al sistema que se equivocaba. ¿Desde dónde? Desde esa gran herramienta. Lo veremos más tarde. Hay una entrevista hoy también. Hay una entrevista sí. Y es muy interesante porque dialoga muy bien, por ejemplo, con este trabajo específico de Ana Gallardo de acompañamiento, pero un acompañamiento, algo más que un acompañamiento, ¿no? Realmente. Es un acompañamiento, para ella misma dice que es sanador. O sea, que ella misma ya... Es una terapia en sí misma. Exacto, que para ella es sanador y que las mujeres a raíz de esas experiencias van haciendo otro tipo de... como que se van empoderando y se van desarrollando psicológicamente, se van afrontando a tabús, a prejuicios que les ha acompañado durante toda la vida. La verdad que muy interesante, yo lo recomiendo fervientemente porque Ana Gallardo da mucho que hablar, sobre todo porque es una persona que es muy, muy directa y hablas con ella y tal como le preguntas te contesta, ¿sabes? Bueno, yo creo que ya en el vídeo que has puesto, no lo han podido ver ellos, pero ya solo el primer vídeo, con ese primerísimo primer plano, ¿no? Hay una idea de sinceridad, de una desnudez, ¿no? Moral, ética e intelectual que queda muy claro, ¿no? Quiero decir, a mí me parece una imagen muy potente. Aún no soy conocedor, gracias a ti sí un poco más, ¿no? Pero el discurso que hay detrás, que evidentemente ya acompañando esa imagen, es como muy potente, ¿no? Es como muy... Bueno, pero con toda humildad, nosotros somos dignos alumnos de Ana Gallardo, porque también estamos aquí haciendo... Ana Gallardo, de verdad, Julia, muchísimas gracias. Tony, de verdad, aquí estamos, en fin, ninguno de nosotros ya somos críos y aquí estamos también aprendiendo. Evidentemente, esa es la empanada, eso lo seréis vosotros. Yo tengo 13 años, ¿eh? Vale. Pues aprendes un tema muy interesante de Ana Gallardo también es el hecho de que dirija, ¿no? Esa enseñanza o ese acompañamiento o esa terapia a un aspecto, lo habéis mostrado, lo habéis, ¿no? Julio en este caso y a partir de Ana Gallardo a través de la idea de la menopausia, ¿no? Y evidentemente tú has comentado, yo creo que en Occidente se integra. Evidentemente que eso es una idea que está totalmente en discusión. Yo creo que no tampoco. Yo creo que no, que hay que trabajarlo muchísimo más. Y evidentemente que hay capas y niveles, ¿no? Y no estamos aquí para decir quién es el más desfavorecido, pero está claro que en el ámbito de la tercera edad o del acercamiento a esa idea, por poner una etiqueta, porque al final de los mayores, como me gusta decir a mí, hay un abandono total, porque hay un abandono en base a un sistema que está muy pensado para la acción, para la acción y esa acción que está en diálogo siempre con el capitalismo, ¿no? Y por tanto el consumo, ¿no? Y todo es un gran consumo. Todas nuestras relaciones están pensadas y de alguna manera materializadas en el día
día a día desde ese gran consumo, desde esa gran cosificación, ¿no? Entonces, cuando no puedes cosificar al humano, lo apartas, ¿no? Porque tú crees que no entra dentro de esos límites de cosificación que te convenían, ¿no? Pero ¿y qué ha pasado? ¿Qué pasa con esa gente? Es decir, estamos en un momento de cambio, de corrección, de autocrítica y de venganza, ¿no? Me parece genial. Pero sigue habiendo muchos aspectos, sí, ¿no? Que gracias a Ana se trabajan al menos desde la perspectiva de género, pero esa idea también de una sociedad exclusivamente joven, de películas pensadas para una sociedad joven, porque es la que consume, hostia, es una clara desgracia para nosotros mismos, ¿eh? No para esos señores mayores que miramos en la distancia, no, para el camino que a priori deberíamos trazar, ¿no? Pero Adriano, un concepto, percepción. La percepción de la vida cambias cuando cambia tu perspectiva. Y es lo que hace Ana Gallardo, en mi humilde opinión, que la estoy conociendo ahora a través de Julia, que es cambiar la percepción de personas, tal vez de 40, como yo soy casi, 50, 60, y si cambias tu perspectiva, también estás cambiando tu vida. Porque al final todo es un punto de vista. Obvio. Claro. Cambia tu perspectiva, o sea, cambia tu vida, cambia tu perspectiva. Y entonces está directamente relacionado. Pues cambiemos, hagámonos mayores, joder, pero con ganas, con caña y con energía para cambiar el mundo. Sé viejo, Vamos. sé viejo, tío. Sé viejo. La arruga es bella. Sé viejo, pero no carca, ¿eh? No, esto no, casposo nada, Domínguez, casposo ¿no? nada. Bueno, a mí me gusta más la frase de no puedes ser joven para siempre, pero sí puedes ser inmaduro para siempre. Eso lo dice mi madre. Veo que vamos a tener que apuntar toda una serie de frases lapidarias al final del programa. Vamos a ponerlo en Instagram. Julia, Es una Exacto. ¿algo más que aportar? La verdad sobre Ana? que, bueno, sí, yo, como para terminar brevemente, Ana me comentaba, bueno, como que reiteró mucho en la entrevista que le hice, y fue para mí también bastante interesante escucharlo y decir que decía que el arte es importante, sobre todo porque en el momento en que tú estás mostrando o hablando de la vida de alguien, estás haciendo política. Claro. Y esto es activismo, activismo completamente. Y la verdad que me decía, en el momento en que yo hablo de personas que están completamente invisibilizadas, a través del arte estoy generando un discurso y les estoy dando visibilidad. Rebeldía, y eso es lo revolución. que no tenemos que dejar de hacer. Totalmente. Arte filosófico, arte político, en el fondo. Genial. Brutal, de verdad. Gracias por traer a Ana Gallardo. El arte, 2 puntos. Una herida hecha luz. Una herida hecha luz. Herida. Una herida hecha luz. Sí. Eso es de Braque, ¿eh? Va, venga, Toni. Me lo he recordado, ¿no? La Som-hi. terapia del Vamos a la arte feina. curativo. Som-hi, Toni. Venga. Ves al teu art, verdad, ¿eh? al teu Sí. llibre de l'ànima, no? Dale, Escola de dale. l'ànima. Sí. Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube.